Buenos días, es un gusto que estés aquí con nosotros en esta mañana. Te damos la bienvenida, o bueno, por lo menos yo te doy la bienvenida. En un momento vamos a entrar a la presencia de Dios para adorar, para exaltar su nombre, pero mientras te animo a que te pongas cómodo. Si estás desayunando, bueno, apúrate porque vamos a empezar a adorar. Entonces, come rápido, pero no te ahogues. Toma tu tecito, agarra tu cafecito, agarra tu cobija si tienes frío y prepárate para adorar al nombre de Dios. Entonces vamos a orar rápidamente. Dios, nosotros te entregamos esta reunión, la ponemos en tus manos, entregamos todo lo que somos y estamos dispuestos a exaltar tu nombre, a rendirnos delante de ti. Te entregamos todo lo que somos. Háblanos, habla a nuestros corazones, habla a nuestras vidas y te damos todo. En el nombre de Jesús. Amén. Rodeado de
para siempre, solo adorar. Puedo imaginarme, oh, imaginarme en tu presencia, solo imaginarme, rodeado de tu gloria, que sentirá mi ser. Cantaré por ti, mi Cristo, en silencio quedaré, estaré de pie en tu gloria, me tendré que arrodillar, cantaré aleluya. Quizás aún ni pueda hablar, puedo imaginarme, solo imaginarme. Puedo imaginarme, solo imaginarme, puedo imaginarme, solo imaginarme. Queremos coronarte a ti, Señor y Rey, en este día. Declaramos, Jesús, que tú eres sobre todo lo que existe. Toma tu lugar en nuestras vidas y en nuestras familias hoy. Sobre todo poder y rey, sobre todo lo creado en todo ser, toda ciencia y caminos por haber. Antes que todo ya estabas aquí. Sobre todo reino y tronos también. Sobre todo lo admirado por doquier. Ni riquezas ni tesoros por haber podrán decir lo grande que eres tú. Despreciado y solo estar como flor hollada sin piedad. No te importó, pensaste en mí, sobre todo, poder y rey. Sobre todo lo creado y todo ser, toda ciencia y caminos por haber.
sobre todo ya estabas aquí. Sobre todo reino y tronos también. Sobre todo lo admirado por doquier. Ni riquezas ni tesoros por haber podrán decir lo grande que eres tú. Cruz a la tumba en mi lugar, vivir para morir, despreciado y solo estar como flor, hollada sin piedad. No te importó, pensaste en mí. Cruz a la tumba en mi lugar, vivir para morir, despreciado y solo estar como flor, hollada sin piedad. No te importó, pensaste en mí. Sobre todo, sabes que tú fuiste tan importante para Él, que Él dio su vida, no le importó nada, sino se entregó por amor, por ti y por mí. Y ahora nos toca a nosotros entregarnos y rendirnos delante de Él, rendir nuestra adoración y alabanza y corazón. Sobre todo, poder y rey, sobre todo lo creado y todo ser. Toda ciencia y caminos por haber. Antes que todo ya estabas aquí. Sobre todo reino y tronos también. Sobre todo lo admirado por doquier. Ni riquezas ni tesoros por haber podrán decir lo grande que eres tú. De la cruz a la tumba en mi lugar, viví para morir, despreciado y solo estar como flor, hollada sin piedad. No te importó, pensaste en mí. De la cruz a la tumba en mi lugar, viví para morir, despreciado y solo estar como flor, hollada sin piedad. No te importó, pensaste en mí. Sobre todo, como flor, hollada sin piedad. No te importó, pensaste en mí. Sobre todo.
y rendimos a ti nuestro corazón. Nuestra alma es tuya, nuestras vidas son tuyas, Señor. Señor, lo que somos y tenemos, todo es tuyo, todo es tuyo, todo es tuyo. Rendimos adoración a ti, todo es tuyo, todo es tuyo. De la cruz a la tumba en mi lugar, vivir para morir, despreciado y solo estar como flor, brillaba sin piedad. No te importó, pensaste en mí. De la cruz a la tumba en mi lugar, vivir para morir, despreciado y solo estar como flor, brillaba sin piedad. No te importó, pensaste en mí, sobre todo, una vez más, como flor, brillaba sin piedad. No te importó, pensaste en mí, sobre todo. Te amamos, fluye en cada casa, Señor, fluye. Espíritu de sanidad, fluye, impartiendo vida, impartiendo esperanza. Fluye hoy, impartiendo esperanza, impartiendo sanidad. Fluye hoy, y como flor, hollada sin piedad. No te importó, pensaste en mí, sobre todo. Qué hermoso tiempo acabamos de tener adorando a Dios, y pues ahora nos toca recoger nuestras ofrendas. Entonces, aunque no es recogerlas físicamente como estamos acostumbrados, de todas formas vamos a decir nuestra declaración. Y pues
dar las ofrendas es un acto de obediencia, dar nuestros diezmos es un acto de obediencia, y cuando nosotros somos obedientes a Dios, somos bendecidos. Y en Isaías 1, versículo 19, en la Nueva Traducción Viviente dice: si tan solo me obedecen, tendrán comida en abundancia. Yo creo que a todos nos gusta comer y nos gusta tener más que suficiente. Y si nosotros obedecemos a Dios, Él nos va a bendecir con todo, ya sea comida, tu dinero, tu casa, todo. Dios bendice con todo cuando somos obedientes. Entonces, pues vamos a dar nuestras ofrendas y vamos a decir esta declaración que va a aparecer en tu pantalla y la puedes decir en voz alta, sin pena, que no te dé miedo. Y dice: al dar mi ofrenda hoy, me comprometo con la palabra escrita de Dios. Busco obedecer su palabra y ponerla por obra. Y no pondré por pretexto los razonamientos de mi propio entendimiento. Yo escojo honrar su palabra por encima de todos mis pensamientos, deseos y argumentos. Dios merece mi respeto y mi obediencia. Doy en este día con una actitud y espíritu de obediencia. Entonces, hoy decidimos obedecer a Dios y decidimos, pues, aún aceptar su bendición por medio de nuestra obediencia. Ahora vamos a tener una enseñanza excelente acerca del perdón. Entonces, saca tu libreta para tomar notas. Es un tema hermoso. Buenos días, iglesia. Qué bendición es estar aquí juntos otra vez. Y pues esta mañana nosotros vamos a meternos a la palabra por unos minutos. Yo quiero tratar un tema que de alguna manera es fácil platicar sobre este tema, pero a la vez es un poco difícil pues realizar lo que es esta enseñanza. ¿De qué estoy hablando? Bueno, estoy hablando acerca del perdón. El perdón es uno de esos temas que es fácil hablarlo, es fácil enseñar sobre lo que es el perdón, porque pues está en la Biblia desde el Antiguo Testamento. De hecho, empieza el tema del perdón desde el libro de Génesis y sigue hasta el libro de Apocalipsis. Está en todas partes en la Biblia, pero es difícil vivir la realidad de perdonar. Podemos escuchar una docena de sermones acerca de la necesidad de perdonar, la importancia de hacerlo, la importancia de pedir perdón. Podemos llorar por nuestra falta de perdón, o porque no queremos perdonar a alguien, o porque alguien nos lastimó a nosotros mismos, pero es difícil perdonar. A la vez no está tan difícil. Depende mucho de cada quien, de sus elecciones, como vamos a ver el día de hoy. Pero tenemos que hacer más que solo hablar de estos principios y escucharlos. Y yo quiero retarles en este día, al escuchar lo que voy a hablar, que puedan abrir sus corazones a la obra del Espíritu Santo para realmente sacar de nuestro corazón lo que es amargura, lo que es la falta de perdón, aún el dolor por las heridas que las personas nos han causado. Y que podamos recibir una ministración de parte del Espíritu Santo y salir después de esta reunión con corazones limpios. ¿Por qué no se lo pedimos al Señor? Padre, yo te doy las gracias porque tú estás obrando en medio de nosotros. Aún en estos momentos en los cuales te hemos adorado, tu presencia ha descendido entre nosotros. Y quiero pedirte que sigas haciendo esa hermosa obra que solamente tú puedes hacer. Unge mis labios, unge nuestros corazones para ser libres y para perdonar. En el nombre de Jesús. Amén. En Cristo es posible. Es posible perdonar y es posible recibir el perdón. Como dije en otra ocasión, tenemos que determinar
no recordar las faltas del pasado, así como lo hace Dios. Podemos recibir la restauración de nuestros corazones, la sanidad de las heridas causadas por otros. Se requiere de gracia, por supuesto. Necesitas mucha gracia y yo pido al Señor que suelte esa gracia sobre tu vida, sobre tu corazón el día de hoy para poder soltar todo y ser libre, ser perdonado y perdonar también a otros. Se requiere de misericordia, se requiere de un corazón sumergido en el amor de Dios. Y la Biblia dice en Éxodo capítulo 34, el versículo 9. Y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Estamos viendo en este pasaje como Moisés le está rogando al Señor que perdone la iniquidad del pueblo de Israel. El pueblo de Israel acaba de salir de Egipto. Ellos tienen un corazón duro hacia el Señor. Podríamos decir que en gran parte esto tiene que ver con el hecho de que habían vivido en Egipto como esclavos por tantos años. ¿Sabes qué? Cuando tú estás viviendo con heridas, con esclavitud en tu vida y en tu corazón, eso causa dureza. Y yo sé que muchos también el día de hoy, por causa de las heridas, por causa de la forma en que otros les han lastimado, quizá han hablado palabras en contra de sus vidas o les han hecho cosas negativas y es muy probable que también muchos el día de hoy que me están escuchando tienen ciertas áreas duras en el corazón. El Señor quiere cambiar el corazón duro y el Señor quiere perdonar la dureza de nuestros corazones. Bajo el Antiguo Testamento vemos la palabra perdonar en la Biblia en varias ocasiones. ¿Y qué es lo que significa esta palabra perdonar? Bueno, yo quiero meterme primero en el significado bíblico de la palabra perdonar, que significa rociar o derramar. Y esto viene de la idea de los sacrificios en los cuales se derramaba la sangre de un cordero o de algún otro animal para que la gente pudiera recibir el perdón de sus pecados. También esta palabra perdonar en la Biblia, en el hebreo, significa tener gracia y misericordia. Es una excelente descripción de lo que es perdonar. Tener gracia y misericordia. No es porque la persona se lo haya merecido, sino es por gracia y es por misericordia. También la palabra perdonar en la Biblia, en el Antiguo Testamento, significa propiciación o expiación, que lleva la idea otra vez del derramamiento de sangre. La propiciación es la sangre que es derramada por la culpa de otro. También significa esta palabra perdonar, como todos sabemos, pero también entran las palabras dejar y cancelar. Yo creo que esta es una buena definición para algunos que me están viendo el día de hoy. ¿Sabes qué? Tienes que cancelar lo que otros han hablado sobre ti. Tienes que perdonar, en otras palabras. O tienes que dejar a la gente que te ha herido ser libre ya. Soltar esos lazos, esas cadenas que te han mantenido en la falta de perdón, o podría yo decir también la amargura que viene por causa de la falta del perdón. Entonces, bajo la tipología del Antiguo Testamento, los sacrificios fueron una sombra de la obra consumada de Cristo Jesús. Y el creyente del Antiguo Testamento fue asegurado de su perdón basado en su sacrificio.
Estos sacrificios fueron ordenados por Dios para garantizar el perdón permanente por medio del sacrificio de Jesucristo, el Hijo de Dios en la cruz. Entonces, todo lo que vemos en el Antiguo Testamento sobre los sacrificios que se tenían que realizar por diferentes clases de pecado, todo apunta hacia Jesucristo y fue la garantía momentánea, la garantía de ese tiempo en el Antiguo Testamento que apuntaba hacia el hecho de que Cristo Jesús vendría para perdonar de forma permanente nuestros pecados. Su sacrificio se dio una vez y para siempre. Y hoy, por causa de ese sacrificio, esa sangre del Cordero perfecto, quien es Jesucristo, toda la humanidad tiene la posibilidad de recibir el perdón de Dios, el perdón de sus pecados. Entonces, perdonar es una acción de parte de Dios, pero también es una acción de parte de los seres humanos. Dios mismo perdona. Ya vemos vimos hace un momento cómo Moisés le pide a Dios que perdone el pecado del pueblo y que pues tenga misericordia de su pueblo Israel. Y Dios perdona el pecado, pero también es una acción, o podríamos decir una actitud que cada uno de nosotros debe de adoptar. Nosotros también debemos de perdonar. Entonces Dios espera que nosotros perdonemos, así como Dios mismo nos perdona a nosotros. Pues para ilustrar esto un poco, encontré una historia que me llamó mucho la atención y pues se trató de un abogado cristiano. Después de que meditó en algunas escrituras, tomó la decisión de perdonar las deudas de algunos de sus clientes, quienes le debían dinero desde hace más de 6 meses atrás. Así que él decidió escribir 17 cartas, porque tenía 17 personas que le debían dinero por más de 6 meses. Y en estas cartas él explica la situación y su decisión de liberarles de sus deudas. Y luego envió estas cartas por medio del correo certificado para asegurarse de que la persona en verdad recibiera esta carta. Pues sucede que después de un par de semanas, 16 de las 17 cartas fueron devueltas a él, porque la persona a quienes fueron dirigidas, o las personas a quienes fueron dirigidas estas cartas, tenían miedo de recibir la carta, tenían miedo de firmar por recibido, no se atrevieron a abrir estas cartas, así que las mandaron de regreso al abogado, temiendo que el abogado estaba demandándoles a ellos por no pagar sus deudas. Qué increíble. Nuestro abogado Jesucristo ha decidido perdonar todas nuestras deudas y todas las deudas de la humanidad. Pero la mayoría de las personas ni siquiera se atreven a abrir la carta, que es la palabra de Dios. Bien, pues vamos a entrar ahora más a nuestro tema. Y la primera pregunta que quiero tocar en este día es: ¿qué sucede cuando no perdonamos? Muchas personas no quieren perdonar, pensando que de alguna manera están manteniendo encerradas a las personas quienes les hicieron daño, que es precisamente lo opuesto, ¿verdad? Porque la persona que es más dañada es la persona que no perdona, no la persona que ha lastimado. Pero pues pensamos así, por naturaleza, no queremos perdonar. ¿Qué es lo que pasa cuando no
perdonamos? En primer lugar, pecamos en contra de Dios. La falta de perdón es pecado. Jesús enseñó este hecho en varias ocasiones dentro de su ministerio. Miren lo que dice Jesús, Mateo 6, 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. La recepción del perdón de Dios y el otorgamiento del perdón nuestro hacia otras personas van precisamente de la mano. Esta mañana yo estaba en otra parte de la escritura donde está la parábola de dos deudores. Uno que debía mucho dinero y le rogó a su señor y el señor le liberó de su deuda, pero él salió y luego encontró a otro que le debía a él un poco de dinero. Y lo agarró y lo puso en la cárcel hasta que le pagara. Y cuando el que le había perdonado a este siervo, a este primer siervo, una gran deuda, se dio cuenta de lo que él había hecho con su consiervo, él lo tomó y lo volvió a meter a la cárcel hasta que pagara todo lo que le debía. En otras palabras, Jesús nos enseña que si nosotros no somos capaces de perdonar a otros, no podremos recibir el perdón tan grande que Dios nos quiere dar a nosotros. Entonces es importantísimo aprender cómo perdonar a otros. También en Santiago capítulo 4 versículo 17 la Biblia dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Eso quiere decir que si tú sabes que debes de perdonar, y hoy, si no lo sabías, te lo estoy diciendo, es necesario perdonar. Y si sabes que es necesario y no lo haces, ¿qué es lo que dice la Biblia? Eso es pecado. Entonces la falta de perdón es pecado. En segundo lugar, yo podría decir que la falta de perdón atrae a los demonios. También en Mateo 18, 33, nos dice: ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia contigo? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos, dice, hasta que pagase todo lo que debía. Y los verdugos son una representación o simbólicamente demuestran qué es lo que hacen los demonios. Los demonios atormentan a aquellos que no sueltan el perdón hacia los demás seres humanos. Es una realidad. Hay muchas personas que han sido atormentadas con diferentes males que pueden ser como males emocionales, espirituales, pero muchas veces tienen por raíz la falta de perdón, y eso abre la puerta al reino de las tinieblas para que los demonios actúen en nuestra contra. Así que pues es otra buena razón por la cual debemos de perdonar. En Salmos 32, versículo 3 dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos, y mi gemir todo el día. El salmista está diciendo que mientras él no confesaba lo que estaba mal dentro de sí, sus huesos, su mismo cuerpo se iba desgastando. Y sabemos que la falta de perdón puede afectar incluso físicamente a las personas. Hay varias consecuencias prácticas también por la falta de perdón en la vida de las personas. Produce una baja autoestima. La Biblia dice: al necio cruza sus manos y come su misma carne. En otras palabras, toma la actitud de no le voy a perdonar. Y se queda con los brazos cruzados. Y mientras está así, su misma carne es consumida por esta falta de perdón. La amargura entra y eso causa bajo
baja autoestima. También enfermedades. Las enfermedades físicas a veces llegan por la falta de perdón. Otra consecuencia de la falta de perdón podría ser el aislamiento. Ya no quieres estar con ciertas personas o ya no quieres ver a ciertas personas. No soportas ya ni siquiera mirar a esa persona y te aíslas, te haces a un lado, no quieres involucrarte con nadie. Es una de las consecuencias de la falta de perdón. La amargura, como ya mencioné, la Biblia habla en Hebreos 12:15 acerca de una raíz de amargura que puede entrar cuando nosotros no perdonamos. También abre la puerta a pecados ocultos. Nosotros cuando encerramos esa amargura de nuestro corazón, no sacamos las cosas que nos están dañando y no perdonamos a las personas, es una forma también de atraer la actividad demoníaca que nos lleva hacia una tentación por los pecados ocultos. También llegamos a parecernos a la persona a quien no queremos perdonar. Increíble, ¿verdad? Decimos, no le voy a perdonar. Esto sucede con frecuencia y es de alguna manera la manifestación también a veces de las maldiciones generacionales. Si el padre fue muy abusivo con su hijo y le golpeaba y le pegaba y le hacía cosas, le hacía la vida imposible, muchas veces también la vida del hijo, el corazón del hijo se llena de rabia y él también crece enojado y trata a otras personas, incluso a sus propios hijos, de esa misma forma como su padre le trataba a él. ¿Por qué? Porque no perdonó. Y cuando nosotros no perdonamos, podemos llegar a ser precisamente como las personas que nos lastimaron a nosotros. También nos volvemos improductivos. Ya no logramos el mismo fruto de nuestro trabajo porque nuestro corazón está lleno de amargura. No somos perdonados nosotros. Como ya mencioné, pues Jesús dijo, hay que perdonar para poder recibir perdón. Y no habrá recompensas porque llegamos a ser como la gente hipócrita. La Biblia dice también en Mateo 5:46, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Tenemos que amar no solamente a aquellos que nos aman a nosotros, sino debemos de amar aún a los que no son amables con nosotros. ¿Y cómo lo hacemos? A través de perdonar, de otorgar el perdón. Una siguiente pregunta o segunda pregunta a la cual me quiero dirigir este día es ¿cómo podemos perdonar? Ya entendimos que debemos de hacerlo. Ahora vamos a llevar esto a la práctica. ¿Cómo podemos perdonar? Lo primero que yo encuentro es que tenemos que tomar la decisión. Todo inicia con una decisión en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma. Yo decido perdonar. Nosotros elegimos si vamos a perdonar a la gente o si no vamos a perdonar a la gente. Y nuestros sentimientos, por supuesto, entran en todo esto porque los sentimientos, las heridas nos hacen creer que no deberíamos de tomar la decisión de perdonar. Porque de alguna manera si no perdonamos, le estamos lastimando también a esa otra persona, así como nos lastimó a nosotros. Pero en realidad, nosotros podemos tomar la decisión a pesar de nuestros sentimientos. Los sentimientos en la vida del cristiano tienen que tomar segundo o tercer lugar. No podemos ser gobernados ni dirigidos por nuestros sentimientos.
Yo sé que esto va en contra de lo que muchos han vivido durante toda su vida. Si tenían ganas de hacerlo, lo hacían. Si no tenían ganas de hacerlo, no lo hacían. Bueno, yo te quiero retar el día de hoy, aunque no tengas ganas de perdonar, toma la decisión y hazlo de todas formas. Va a venir bendición a tu vida si lo haces. En segundo lugar, ¿cómo podemos perdonar? Conforme a esta decisión, manda a tu alma a perdonar. ¿Sabes que nosotros somos hechos de 3 personas o 3 partes, así como Dios es 3 en 1, nosotros también? Nosotros tenemos un espíritu. El espíritu es la parte de nosotros que debe de mandar ahora que nosotros somos hijos de Dios. Nuestro espíritu ha sido regenerado y el espíritu debe de decirle al alma, a nuestra propia alma, que perdone a las personas que nos han lastimado. Y a la carne no le va a gustar, claro que no le va a gustar, porque la carne va a decir, no se lo merece, mira cuánto me hirió esto, pero el espíritu debe de mandar al alma, toma el control en este momento y manda a tu alma a perdonar. Esto es lo que sigue después de tomar la decisión. Primero tomamos la decisión y luego nuestro espíritu le manda a nuestra alma a que lo haga, que haya acción. En tercer lugar, depende de Dios, clama a Él. Nosotros quizá somos muy débiles en nosotros mismos, no somos tan capaces de perdonar, pero nuestro Dios está en nosotros. Su Espíritu Santo nos ayudará a perdonar. Y pues esto no significa que vamos a sentir grandes ganas de perdonar, pero si hemos tomado la decisión primero, segundo lugar, le hemos mandado a nuestra alma que lo haga, tercero, debemos de depender de Dios para poder llevar a cabo el perdón. Luego después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aceptar a las personas a quienes hemos perdonado. ¿Sí? ¿Me escucharon? Así es, tenemos que aceptar de regreso a las personas a quienes hemos perdonado. Y pues yo sé que en un inicio esto puede causar conflicto en el alma, puede causar conflicto en la carne, pero recuerda, es tu espíritu quien está tomando la iniciativa de perdonar en colaboración con el Espíritu Santo. Entonces, cuando tu espíritu se une con el Espíritu Santo, Él te ayuda a perdonar, te ayuda a aceptar de nuevo a la persona que te ha lastimado. Y luego debemos de sembrar semillas positivas en nuestra propia alma acerca de las personas a quienes hemos perdonado. Porque, ¿qué sucede cuando nosotros tenemos algo en contra de alguien? Nuestra alma está siempre meditando, nuestra mente, nuestros pensamientos van hacia cómo esa persona nos lastimó y lo que vamos a hacer y cómo nosotros vamos a también lastimarle a él, y tenemos pensamientos negativos hacia la persona. Pero lo que tenemos que hacer cuando hemos decidido perdonar es sembrar en nuestra alma pensamientos correctos acerca de esa persona. ¿Cómo ve Dios a la persona a quien hemos perdonado? Y tenemos que pensar conforme a las semillas positivas de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios dice acerca de él o acerca de ella? Es creación especial de Dios. Es alguien por quien Cristo Jesús también murió. Es alguien a quien Dios ama. Y nosotros cuando perdonamos tenemos que empezar a sembrar ese tipo de pensamientos en nuestra alma. Otra cosa que yo diría para perdonar es que no debes de esperar sentimientos positivos de inmediato. De todas maneras, hay que seguir sembrando semillas positivas. Persevera en los pensamientos correctos hacia esa persona o hacia la situación que tú has vivido.
En Proverbios 23:7, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. ¿Quieres ser una persona que ha logrado perdonar a otros? Pues tu pensamiento entonces debe de ser un pensamiento que te lleva hacia el verdadero perdón, y entonces tú vas a llegar a ser una persona perdonadora. Pero mucho tiene que ver con nuestros pensamientos. Confía en Dios que Él hará su obra completa de un cambio dentro de tu corazón. No esperes sentimientos, como dije hace un momento. Espera a que Dios haga su obra de forma progresiva en ti. Y también debes de tomar pasos de fe, pasos pequeños. Si en realidad hemos perdonado, podemos caminar con una actitud de fe hacia la persona o la situación. Podemos orar por esa persona, saludar a esa persona de una forma amable. Pasos pequeños como bendecir a esa persona en nuestras oraciones, o dependiendo de la situación, posiblemente restaurar totalmente la relación que hemos tenido con esa persona. Y pues eso debe de ser nuestra meta. Yo sé que no siempre es posible, hay diferentes circunstancias que se dan en la vida, pero pues en Dios hay milagros. No olvides el hecho de que nuestro Dios es un Dios de poder. Y finalmente, ¿cómo perdonar? Yo diría que también que no debemos de traer a la memoria las faltas pasadas. La Biblia nos dice, no nos debemos de acordar de las cosas pasadas, ni traer a la memoria las cosas antiguas. Esa herida antigua que esa persona nos hizo a nosotros, ya déjalo en el pasado, déjalo bajo la sangre de Cristo Jesús. Si tú has tomado la decisión de perdonar, no hay que meditar en esos pensamientos, y si vienen de regreso, deténganos en ese mismo momento. Tenemos que dejar el pasado sepultado, dejar el pasado en el olvido. Ahora también quiero dirigirme a otra pregunta, y esta pregunta es: ¿cuáles son los beneficios de perdonar? Sabes que hay muchos beneficios que nosotros recibimos cuando perdonamos a las personas. En primer lugar, hay sanidad en 3 áreas de nuestro ser. Nuestro espíritu es soltado de las cadenas que traen la falta de perdón. La carnada en una trampa es la palabra griega que se utiliza por la palabra ofensa, o para la palabra ofensa. La palabra ofensa significa la carnada dentro de una trampa. Y cuando nosotros perdonamos, es como soltar la carnada para poder salir de esa trampa del enemigo. Otro beneficio de perdonar es que nuestra alma, emociones, pensamientos y corazón reciben salud. Hay salud para todo nuestro ser, incluyendo nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestro corazón. El perdón, por supuesto, trae sanidad emocional. Yo creo que muchas de las personas que tienen problemas fuertes emocionales, pues hay una raíz ahí, que es la falta de perdón por algún hecho de alguien que le hizo algo en el pasado, en su vida. Y pues si no se trata correctamente esto, puede incluso llevar a la persona a la locura. Abre la puerta a muchas enfermedades emocionales. También el perdón trae sanidad de los pensamientos, no solo de las emociones, pero también los pensamientos. Dejamos de pensar mal acerca de otras personas. Se desaparece ese enfoque erróneo en el mal que nos hizo y cómo podemos vengarnos. Y en algunos casos llega a ser como algo en que nos fijamos todo el tiempo. Yo he visto y he conocido a personas que siempre están pensando en lo malo que alguien les hizo, y no tienen ni siquiera pensamientos buenos, y no tienen tiempo en su vida para hacer otras cosas, porque su enfoque siempre está
en lo negativo y en las cosas feas que ellos pasaron en su vida. Y hay que perdonar, hay que soltar, hay que sanar. También otro beneficio en las emociones y en la mente y el alma, las demás relaciones en la vida vuelven a tomar su lugar correcto. Por ejemplo, la relación con tu esposa puede tener su lugar correcto otra vez. La relación con tus hijos, tus familiares, tus amigos. Esas relaciones se vuelven mucho más sanas cuando nosotros hemos aprendido a perdonar y hemos soltado a alguna persona. Y ahora, tú puedes decir, bueno, ¿cómo puede esto afectar las demás relaciones? Porque muchas veces cuando nosotros hemos guardado rencor en contra de una persona y no le hemos perdonado, eso afecta todas las demás relaciones en nuestras vidas. Entonces, cuando soltamos el perdón hacia esa persona en particular, todas las demás relaciones también vuelven a ser relaciones mucho más sanas. El cuerpo físico también es beneficiado cuando nosotros soltamos el perdón hacia las personas. Así como hay enfermedades que se presentan en el cuerpo por causa de la preocupación, por causa de la falta de perdón, la amargura, así también hay sanidad física cuando se perdona, cuando se sueltan las ofensas, cuando son sanados el espíritu y el alma de la persona. Yo creo que hay muchas enfermedades físicas que se manifiestan, por ejemplo, en los huesos o en el corazón o en algunos otros órganos internos del cuerpo. Y estas enfermedades muchas veces, quizá no siempre, pero muchas veces se manifiestan por causa de la falta de perdón o por causa de las preocupaciones o algunas otras situaciones emocionales. Pero yo diría que las personas por lo general guardan una falta de perdón en sus corazones y esto causa amargura que afecta los huesos e incluso todos los órganos del cuerpo del ser humano. Entonces, la Biblia dice esto, Proverbios 14:30, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. El corazón, estamos hablando aquí del alma específicamente. Cuando el alma está en paz, hay vida para la carne, para los huesos, para nuestro cuerpo. Pero cuando hay envidia, o podríamos agregar falta de perdón, malos deseos hacia otros, esto es carcoma para los huesos. Proverbios 17:22. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Otra vez veo aquí en Proverbios como los huesos están relacionados, o la salud de los huesos está relacionada con la salud del alma y del corazón. Otro beneficio de perdonar, hay gozo en el interior. La misericordia y la verdad se encontraron, dice el Salmo 85, versículo 10. La justicia y la paz se besaron. ¿Qué quiero decir con esto? Pues cuando nosotros tenemos misericordia, a pesar de la verdad de cómo esa persona te hirió a ti, pero tú decides tener misericordia y sueltas el perdón a esa persona. Aunque quizá tú dices, yo merezco justicia por esta herida. Hay paz y justicia que se encuentran en ese momento. Y recibimos un nuevo gozo en nuestro interior cuando sucede esto. También, pues por supuesto, otro beneficio al otorgar el perdón es que hay reconciliación y restauración en las relaciones. Yo creo que debe de ser nuestra meta, buscar restauración, buscar pues una reconciliación con las personas que nos han herido. Y es posible, como yo he dicho, yo sé que no es fácil, nunca va a ser fácil esto. Pero Dios no nos pidió que viviéramos una vida fácil.
Sin embargo, sabemos que es posible reconciliarnos. Sabemos que es posible porque Dios mismo nos lo pide a nosotros. Y si Él nos lo pide, es porque Él nos va a ayudar a que se lleve a cabo esta buena obra. Ahora, yo quiero también tocar otra pregunta que creo que es importante hoy y es, ¿cómo debemos de pedir perdón? Ya hemos visto algo acerca de otorgar el perdón a otros, pero también cómo pedir perdón. A veces nosotros somos los que hemos ofendido. Cuando es el caso, es nuestra responsabilidad pedir perdón. La Biblia dice en Mateo 5, 23 al 24, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Veo aquí dos cosas importantes. Una, que el pedir perdón a otras personas es más importante que dar nuestra ofrenda a Dios. Eso es lo que Jesús está diciendo aquí. El pedir perdón, y yo también agregaría el perdonar a otros, es más importante que todas las ofrendas que pudiéramos nosotros dar a Dios. En segundo lugar, yo veo aquí que es nuestra responsabilidad que cuando alguien tiene algo en nuestra contra, que nosotros vayamos a pedirles perdón. ¿Cómo debemos de hacerlo? Pues en primer lugar, debemos de pedir perdón con la actitud correcta. ¿Qué es la actitud correcta? Es una actitud de humildad, de mansedumbre, de sinceridad. Es una actitud de reconocer la gravedad de lo que nosotros hicimos a la otra persona y quizá también la gravedad de la herida que causamos en la vida de esa otra persona. Y también la actitud correcta es el amor. Por supuesto que sí, debemos de tener amor cuando pedimos perdón. Pedir perdón no puede ser algo que hagamos a lo loco o que lo hagamos con una mala actitud en nuestro corazón. Las cosas no funcionan así. Tenemos que hacerlo con sinceridad, con mansedumbre, humildad, con amor. También debemos de reconocer nuestra culpa. Yo sé que pues tendemos como seres humanos a justificarnos a nosotros mismos. Siempre somos así desde la niñez. Pensamos que nosotros estamos bien, todos los demás están mal. Pero no es el caso. Y debemos de reconocer nuestra culpa en el asunto. Podemos pensar, no, es la culpa suya, ¿por qué me dijo eso? Es por eso que yo respondí así, por eso yo le dije o por eso yo hice esto. Pero no es pretexto. Nosotros tenemos que reconocer nuestra propia culpa cuando vamos a alguien a pedirle perdón. Jamás se debe de hacer con una actitud de justificarnos a nosotros mismos por lo que hicimos. Y cuando alguien nos pide perdón, debemos de otorgárselo sin discusiones, sin dar nuestras opiniones, nuestro punto de vista, sin exponerle también nuestras heridas. Debemos de simplemente perdonar y pedir perdón. No es el momento, y yo sé que en muchas ocasiones esto se da así, que alguien va con alguien más y dice, mira, la verdad, pues yo sé que lo que yo dije te lastimó, perdóname, por favor. Pero yo lo dije por esto y esto y esto y lo hice porque tú también. Y ya nos metemos en discusiones. Sabes que esa no es la manera de pedir perdón. Cuando pedimos perdón, lo tenemos que hacer con humildad, no buscando justificarnos a nosotros mismos, sino simplemente soltando el perdón a la vida de esa persona y pidiéndole también que nos suelte a nosotros su perdón. Cuando pedimos perdón y la otra persona rehúsa perdonarnos, ¿qué hacer?
También es una muy buena pregunta. A lo mejor te ha pasado que tú vas con alguien y le dices, la verdad, yo estuve mal, quiero pedirte una disculpa, quiero pedirte perdón por lo que yo dije, por lo que yo hice. Y la persona dice, no te voy a perdonar. O también es posible que diga, sí, yo te perdono, pero en realidad tú sabes en tu corazón que esa persona no está siendo sincera y no está soltando el perdón. ¿Qué hacer? Pues en primer lugar, yo te diría que debes de demostrarle amor y aceptación. A pesar de que no te quiera perdonar a ti, tú ámale a él. Demuéstrale que le aceptas. Otra cosa que puedes hacer es poner el asunto en las manos de Dios. Pues ya hiciste el intento, pide por él, por ella, que Dios le dé un corazón suave para poder perdonarte. También puedes recibir paz de parte de Dios, sabiendo que lo que tú hiciste es lo correcto. Y a pesar de la reacción negativa de esa otra persona, tú hiciste tu parte. Tú puedes recibir paz, puedes descansar en la paz de Dios porque tú hiciste lo que tú debías de haber hecho. Y también puedes pedirle perdón a Dios porque tú le ofendiste a Él a través de ofender a esa persona. Pero necesitas recibir la paz de Dios. También yo diría que hay que evitar la condenación, porque la condenación viene de parte del enemigo. Si tú heriste a alguien, tú le pides perdón, esa persona no te quiere perdonar, pues lo más fácil quizá para nosotros es caer bajo condenación. ¿Cómo se me ocurrió decirle eso? Mira lo que he hecho ahora he arruinado esto y mi relación con esta persona ya no está bien y como que nos echamos la culpa, echamos condenación sobre nosotros mismos. Quiero decirte algo hoy. Sé libre en el nombre de Jesús de toda condenación. Sé libre de toda condenación. Permite que la paz de Dios venga sobre tu vida. Si tú ya pediste perdón, la persona no te quiere perdonar, deja el asunto en las manos del Señor. Y otra cosa que yo diría que hay que hacer es caminar tú en tu propia libertad. Si tú hiciste lo malo, pero después pediste perdón, esa persona no te quiere perdonar, puedes recibir perdón de parte de Dios y libertad de parte de Dios para caminar hacia adelante. Y otra cosa, finalmente, que yo diría es persiste. No en pedirle perdón a la persona vez tras vez, porque creo que algunos han caído en ese error también y se atan a la persona a quien han lastimado en sus emociones, pidiendo perdón vez tras vez tras vez. No, yo diría levántate, camina por la vida, pero insiste en buscar tener una buena relación con esa persona hasta donde se pueda. Y si la persona de plano se niega, bueno, debes de estar seguro de que tú hiciste tu parte y puedes caminar en esa seguridad y no vivir bajo la condenación, porque la condenación viene de parte del enemigo. Para concluir nuestro tiempo hoy, yo quiero darles una historia. Es una historia de una mujer que vivió cosas muy duras dentro de la Segunda Guerra Mundial. Y pues esta mujer, juntamente con su familia, había escondido a los judíos de los soldados nazi de Alemania, quienes invadían el territorio de los holandeses y estaban buscando a los judíos para matarlos. Y pues voy a leer lo que dice aquí. Debido a un error administrativo durante la Segunda Guerra Mundial, Corrie ten Boom fue liberada de Ravensbrück una semana antes de que todas las mujeres de su edad fueran asesinadas. Comenzó a viajar y a contar la historia de su familia y lo que ella y su hermana Betsy habían aprendido en el campo de concentración. Ella cuenta una historia en particular. Fue en una iglesia en Múnich
donde lo vi. Un hombre calvo y pesado, con un abrigo gris, un sombrero de fieltro marrón que agarraba entre sus manos. La gente ya salía del sótano donde yo acababa de hablar. Era 1947 y yo había venido de Holanda para derrotar a Alemania con el mensaje de que Dios perdona. Fue entonces cuando lo vi, intentando caminar hacia adelante en contra de la corriente de todas las personas que estaban saliendo. En un momento vi el abrigo y el sombrero marrón. Al siguiente, un uniforme azul y una gorra con visera, con un cráneo y huesos cruzados. El recuerdo regresó de repente. La enorme habitación con sus potentes luces en lo alto, ese horrible montón de vestidos y zapatos en el centro del suelo, la vergüenza de pasar desnuda por delante de este hombre. Pude ver la frágil forma de mi hermana delante de mí, costillas afiladas bajo la piel del pergamino. Betsy, qué delgada estabas. Betsy y yo habíamos sido arrestadas por esconder judíos en nuestra casa durante la ocupación nazi de Holanda. Este hombre había sido guardia en el campo de concentración de Ravensbrück, donde nos enviaron. Mencionaste a Ravensbrück en tu charla, decía. Yo era un guardia ahí. No, él no se acordaba de mí. Pero desde entonces continuó. Me he convertido a Cristo. Sé que Dios me ha perdonado por las cosas crueles que hice ahí, pero me gustaría escucharlo de tus labios también. Fräulein dijo mientras extendía su mano, ¿me podrá perdonar? Y me quedé ahí, yo cuyos pensamientos tenían que ser perdonados cada día. ¿Cómo podía perdonarle? Betsy había muerto en ese lugar. ¿Podría él borrar su lenta y terrible muerte solo por pedirme perdón? No pudieron haber sido muchos segundos los que estuvo allí con la mano extendida, pero a mí me parecieron horas mientras luchaba con la cosa más difícil que había tenido que hacer. Porque tenía que hacerlo, lo sabía. El mensaje de que Dios perdona tiene una condición previa, que perdonemos a los que nos han herido. Si no perdonáis a los hombres sus ofensas, dijo Jesús, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará vuestras ofensas. Y aún así me quedé ahí con la frialdad que me agarraba el corazón. Pero el perdón no es una emoción. Yo también lo sabía. El perdón es un acto de la voluntad y la voluntad puede funcionar sin importar la temperatura del corazón. Jesús, ayúdame. Oré en silencio. Puedo levantar mis manos, puedo hacer esto. Tú provee el sentimiento. Y así de forma mecánica introduje mi mano en la que estaba extendida hacia mí, y mientras lo hacía una cosa increíble sucedió. La corriente comenzó en mi hombro, bajó por mi brazo, soltó a nuestras manos juntos o saltó a nuestras manos juntas, y entonces este calor curativo pareció inundar todo mi ser, trayendo lágrimas a mis ojos. Te perdono, hermano, lloré con todo mi corazón. Por un largo momento nos tomamos de las manos, el que había sido guardia y la que había sido su prisionera. Nunca había conocido el amor de Dios tan intensamente como en ese momento. Qué hermosa historia del perdón. Y yo quiero animarte el día de hoy que tú también puedas soltar el perdón a todos los que te han herido, a ti también. Quiero invitarte a que oremos juntos un momento. Padre Celestial,
Yo sé que yo merezco tu juicio y no tu misericordia. Y sin embargo, tú has decidido perdonarme. Gracias. Y de la misma manera en que tú has perdonado mis ofensas tan grandes en tu contra, yo también, con tu ayuda, tomo la decisión de perdonar a los que me han ofendido a mí. Los suelto ahora en el nombre de Jesús y te pido que tú traigas restauración, que me ayudes a tener los pensamientos correctos, a sembrar en la manera correcta hacia estas personas. Los suelto en el nombre de Jesús. Recibo tu perdón y también suelto perdón hacia los que me han ofendido. En el nombre de Jesús. Amén. Qué hermosas historias sobre el perdón. A mí honestamente me impacta mucho la historia de Corrie ten Boom. Leí su libro porque lo tenía que leer para la escuela y es un libro excelente. Les recomiendo que lo lean también. Y es una historia de perdón tan grande como ella pudo perdonar a ese oficial de los nazis, y no por sus propias fuerzas, sino por las fuerzas que Dios le dio, porque ella en sí sentía que no podía, pero Dios le ayudó a perdonar. Y yo creo que podemos aprender mucho de eso, aun cuando pensamos, es que yo no puedo perdonar a esa persona. No lo tienes que hacer solo, Dios te va a dar las fuerzas para hacerlo. Entonces, este es un mensaje, pues, que podemos poner en práctica, que podemos aprender mucho de él. Entonces te animo a que si hay alguien que tienes que perdonar, perdónalo. Si no puedes hacerlo en tus propias fuerzas, pide las fuerzas de Dios para hacerlo. Si tienes que pedir perdón de alguien, pide perdón de alguien, Dios te va a ayudar. Entonces, pues guarda esto en tu corazón, sé que te va a ser de mucha ayuda, a todos nos es de ayuda. Entonces nos vemos el miércoles, ya sea en nuestros grupos de conexión, y también nos vemos la próxima semana. Que tengas una excelente tarde. Puedo imaginarme, Señor, cómo será al estar frente a ti. Puedo imaginarme lo que ahí veré con tu rostro frente a mí. Puedo imaginarme. Rodeado de tu gloria, que sentirá mi ser. Cantaré por ti, mi Cristo, en silencio quedaré. Estaré de pie en tu gloria, no me tendré que arrodillar. Cantaré, aleluya, quizás aún ni pueda hablar, puedo imaginarme. Solo imaginarme. Puedo imaginarme el día que yo vea el reflejo del Hijo de Dios. Puedo imaginarme una eternidad para siempre, solo adorar. Puedo imaginarme, solo imaginarme. Rodeado de tu gloria, que sentirá mi ser. Cantaré por ti, mi Cristo, en silencio quedaré. Estaré de pie en tu gloria.
rodeado de tu gloria, que sentirá mi ser. Cantaré por ti, mi Cristo, en silencio quedaré, estaré de pie en tu gloria, me tendré que arrodillar, cantaré aleluya, quizás aún ni pueda hablar, puedo imaginarme, solo imaginarme, puedo imaginarme, solo imaginarme. Imagina tu gloria y majestad. Puedo imaginarme una eternidad para siempre, solo adorar. Puedo imaginarme